Tras conquistar la 11ª estrella, el Toluca de Antonio Mohamed no quitó el pie del acelerador. Pese a algunos altibajos durante el torneo, el equipo volvió a instalarse en el mismo lugar que 6 meses atrás, la cima de la clasificación, lo que le puso todavía más cerca del ansiado bicampeonato. Con un Paulinho intratable, un estandarte, coronado tricampeón de goleo, acompañado por Alexis Vega, ausente en la cancha durante el cierre del torneo, pero siempre presente desde las tribunas. Marcel Ruiz como el director de orquesta en el medio campo, escoltado por dos todoterrenos, Nico Castro y Franco Romero, quienes aportaron solidez al esquema escarlata. Hoy te traigo, partido a partido, jugada a jugada, gol a gol, el camino que llevó al conjunto choricero a disputar su segunda final en 2025. El infierno se volvió a encender y el campeón del fútbol mexicano comenzó la defensa de su corona ante el Necaxa. Apenas al 6, Paulinho convirtió el primero de la tarde. No más que el juez de línea hizo su chamba para decirle que no. Alexis Vega le pegó con rencor a un balón detenido, pero Latón le hago el grito. Y a pesar de que el diablo era más, un error en zona baja le costó muy caro, pues Palavecino asistió a Pavel Pérez, quien dio un pase a las redes para amargar la fiesta. No obstante, 6 minutos más adelante se juntaron los campeones de oro, y Vega dibujó un servicio hacia Marcel Ruiz, quien ganó por las alturas para equiparar. Vaya que Alexis ha practicado las asistencias, pues todo el verano no ha dejado de hacerlo muy bien. Posteriormente, el número 14 reapareció en escena y con un recurso de fantasía filtró para Jesús Angulo, que de zurda le dio la vuelta a la tortilla. Y rewards y disfruta de más beneficios por el mismo precio. Bueno. ¡Gol! ¡Qué cosa! ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Qué joya! ¡Qué taconazo! La definición de Canelo. El Toluca ya lo gana. Sí, el rey. A los 29 segundos de volver de vestidores, el atacante portugués se comió una de las chances más fáciles de su carrera. El Canelo se perdió el doblete y Johan Rojas reventó la madera. Después Cambindo empató, solo que lo hizo en offside. Palavecino sacó un cohete, que fue desviado por Luis García. Y finalmente al 90, el niño desbordó por el carril de la derecha para soltar un fierrazo potente, que se tradujo en los 3 puntos. Santos parece haber encontrado el camino a seguir por el resto del torneo, y pese a que cayó ante el campeón, dejó muy buenas sensaciones. Debido al trofeo que se jugaría el fin de semana, el cuadro del Estado de México brincó a la cancha del TSM con un equipo alternativo. El niño cae sorprender a la distancia, Zurdo colocó el primero, pero el abanderado lo echó para atrás por offside. Más que 4 minutos después, el delantero argentino tuvo su revancha y con un potente derechazo adelantó a los guerreros. Los albiverdes no quitaron el pie del acelerador y antes de la media hora Jared Ortega asistió a Jesús Osejo, quien recibió entre 2 elementos escarlatas, mas salió avante y escribió el 2-0. El cuadro de la Laguna casi sentencia con el tercero, pero el testarazo se estrelló en el travesaño. Y a 3 minutos de ir a descansar, Nico Castro filtró entre líneas para el niño, que se quitó a Acevedo y descontó. El segundo tiempo se pintó completamente de rojo, pues en un santiamén reapareció el paulista para firmar el doblete y la paridad. Más adelante, la Pantera Morales puso a su nombre el gol de la semana. El 11 envió un servicio de 3 dedos. El paraguayo recibió en los límites del área, la bajó de pecho y sacó un proyectil a velocidad de años luz para hacerle un hoyo a las redes. Golazo. La pelota el niño la tiene, vean, de 3 dedos. Control, remate, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡El Pantera Morales! ¿Cómo controló el balón? Y así, botándole, metió el empeine y metió un golazo. Después de que los de Torreón se salvaran del cuarto de forma impresionante, Hugo González demostró por qué lo trajeron y con una tajada impecable se aferró a las 3 unidades, que se confirmaron en el segundo tanto del número 31. Juanpe, el toque, Morales, remate, gol. ¡Gol del Toluca! Lo metió Morales, el Pantera. Desde el 18 de octubre de 2015, cuando el Toluca venció 4-2 a Querétaro, los toluqueños no ganaban un partido con 2 dobletes.
Al campeón le abollaron la corona y el infierno fue apagado por los Tigres, que rompieron unas cuantas quinielas. Luego de la obtención del campeón de campeones, el Toluca regresó al juego para medirse a los de San Nicolás, solo que al parecer se quedaron en el festejo. Alonso del Niño filtró en profundidad para Paulinho, y con una pizarriña se quitó a Nahuel Guzmán y llegó a 30 goles con el Diablo, para abrir lo que pareció una nueva función exitosa. Sin embargo, 10 minutos más tarde, un proyectil de Javier Aquino terminó en autogol de Federico Pereira, autor del cuarto en propia puerta del fin de semana. Nico Ibáñez retrasó para Ociel Herrera, quien fue el encargado de darle la vuelta. Después el canterano del Azul se proyectó nuevamente al ataque y envió un centro rasante que enchufó el Leondo de Santa Fe para engrosar el marcador. Al inicio de la segunda mitad, el portugués le dio vida a los mexiquenses, pero el abanderado levantó el trapo, mientras que Lainez habilitó al 9, quien puso el escandaloso 1-4. Los escarlatas sí despertaron, pero hasta el 88, cuando Gallardo descontó y ya en el agregado Marcel Ruiz acortó más la distancia, pero el tiempo no les alcanzó para empatar. Los regios rompieron varias malas rachas al vencer a los rojos. Volvieron a ganar como visitantes tras 5 empates y 3 derrotas. Se impusió en el Nemesio 10 luego de 7 caídas consecutivas. Y además le cortaron a los Diablos una seguidilla de 8 partidos sin perder. Nada mal. El Toluca recuperó un poco de lo perdido en la jornada anterior. Se apoderó con autoridad del olímpico Benito Juárez. Pese a que la Equidad se mantuvo por un buen rato en la primera mitad, al 33 Robert Morales se la bajó de cabeza a Paulinho, quien aprendió de bote pronto para tumbar la barricada de verde. En la marcación, mete centro a segundo poste, deja la pelota ahí para Paulinho. ¡Gol! Gol del Toluca, gol del campeón. Ya apareció el hombre gol de los Diablos, Paulinho. Al regreso de los anuncios, el duelo continuó bajo la misma tónica. Y antes de que los Bravos ordenaran su defensa, Nicolás Catastro envió un centro pasado al que Juan Pablo Domínguez le puso la coronita para alejarse más. Pizarro quiso responder con un disparo lejano, pero se excedió de fuerza. La Pantera cabeció la posición de Jurado y el mismo paraguayo se tiró una chilena, que pasó muy cerca del arco rival. Con el silbatazo de Katia Etzel finalizó el duelo, que puso a los Diablos en el tercer puesto de la general, solo por debajo de Pachuca y Tigres, que tiene uno pendiente. Toluca dejó escapar puntos ante Pumas en el infierno y suma ya 2 partidos consecutivos sin ganar en él. Los Diablos enfrentaron el compromiso sin su máxima figura, Alexis Vega, quien fue convocado por el turco Mohamed para reservarlo de cara a la eliminatoria del Leagues Cup a mitad de semana. A los 24 segundos el escuadrón mexiquense cae se adelanta, pero el niño no pudo ante la figura de Keylor Navas. Más tarde, Rubén Duarte envió un servicio de primera intención para Jorge Rubalcaba, quien tuvo tiempo de controlar y definir el primero de la noche. El Memote se dio la media vuelta, chutó muy desviado. El México-americano se calentó con Diego Barbosa y el nazareno calmó las aguas con el cartón preventivo. Después el ex Puebla mandó un centro que, gracias a un desvío, estuvo a punto de colarse al fondo del arco rojo. Caicedo se marchó en el carrito de las desgracias y el defensor español casi repite la misma dosis, solo que nadie llegó a cerrar la pinza. Al regreso de los vestidores, Luis García evitó el gol en propia puerta, así como el primer lapso fue azul, el segundo se pintó escarlata. Y acá al 67, Paulinho destacó en medio de una serie de rebotes, deseo de tacón al Canelo Angulo, quien fusiló al Tico para igualar la contienda. Los del Pedregal ya estaban pidiendo la hora, cuando Héctor Herrera le pegó de larga distancia y obligó el lance del costarricense. Se aferró al puntito. Estos dos equipos han empatado en los últimos 3 enfrentamientos, algo que no ocurría en el periodo entre 2006 y 2007. La verdad que me voy con un saborcito amargo. Me parece que hicimos un partido para merecer más. Esa es la realidad, en una cancha contra el campeón, un equipo que tiene un presupuesto 10 veces más que nosotros, y me parece que les plantamos cara importante. Efraín dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros, entonces por ahí puede ser por ahí, que pase por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas, si llegamos a semifinal, por ahí con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora. Entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar. Cada uno juega como quiere o como puede. Entonces hoy nosotros tuvimos que corregir porque el rival nos llevó a un lugar que nos complicó, nos hizo el gol por ahí, nosotros después ajustamos y creo que seguramente nos encontraremos más adelante, porque me parece que Pumas puede
puede estar en la fiesta grande seguramente. Larcamón le ganó el duelo táctico a Mohamed y tiene a su Cruz Azul invicto, en segundo lugar de la tabla. Debido a las fuertes tormentas que han inundado la Ciudad de México, el partido fue retrasado en 2 ocasiones. El silbatazo inicial se dio hasta las 21:52 horas. Por otro lado, el turco sorprendió al mandar a la banca a su hombre gol, Paulinho. Inició como suplente después de ser titular en los 26 partidos anteriores. La chance más clara llegó por medio del capitán Rivera, que sacó un disparo quirúrgico. Sembró la base del poste. De inmediato el uruguayo regresó a la carga y le pegó un balón quieto. Le desvió con las uñas Hugo González. De gran actuación. A pesar de que la máquina dominaba con comodidad, el gol no llegaba. Hasta el minuto 78, cuando Orozco Chiquete, tras un servicio a los Rafa Márquez a Luca Romero, encabezó el movimiento para romper la paridad. Golazo. Más fue ahí una pequeña provocación. ¡Mira esta! La línea defensiva, objeto de tantas críticas de la afición celeste, por fin da señas de solidez, ya que la cooperativa colgó el 0 en la portería tras 7 partidos. En la cancha del Alfonso Lastras, Toluca volvió a encontrarse con la victoria frente al Atlético de San Luis. Con una racha de 3 partidos sin victoria, el campeón llegaba hambriento de triunfo y lo halló fuera de casa. Apenas a los 2 minutos, el cuadro potosino tuvo una chance inigualable de tomar el mando, pero Mateo Klimowicz pateó por un costado. Los escarlatas contestaron con el primero de la tarde, sin embargo se marcó offside y de inmediato volvieron a generar problemas en el arco rival. Solo que Andrés Sánchez salvó sobre la de cal. Finalmente al 28, Alexis Vega rompió la paridad con un zapatazo cruzado, que también puso fin a su mala racha de 231 minutos sin hacer gol. En el añadido del primero, Nico Castro habilitó al Canelo Angulo, quien provocó un rebote medio extraño. Se tradujo en el autogol de Román Torres. Pasada la hora en el cronómetro, Hugo González tras un servicio de costa a costa para Robert Morales, que la picó y puso a su nombre el tercero. Los colchoneros quisieron figurar en el marcador y gracias a Luis Nájera maquillaron el resultado, que ya no se movió más. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. El Toluca empieza a retomar confianza e hilvanó su segundo triunfo al hilo, tras vencer al Puebla. A pesar de que el Diablo causó estragos en múltiples ocasiones sobre el arco poblano, fue hasta el 31 que encontró el gol, gracias a un pésimo rechace de Julio González, que Andrés Pereira capitalizó. Posteriormente, Robert Morales se tuvo fe a balón parado, mas el Metal se interpuso en sus planes, y en la parte complementaria los de la Angelópolis casi sorprenden por medio de un cabezazo. En el mejor momento de la visita, Jesús Gallardo recordó su pasado como extremo, se proyectó al ataque, llegó a zona de finalización y le metió todo el empeine para multiplicar el 1-2. En el duelo de centrales, Diego Barbosa derribó a Juan Fedorco para entregar el tiro desde el spot, que estuvo a punto de fallar Fernando Monarres, pero
pero afortunadamente su campana rebasó la de cal. Sin embargo, los mexiquenses no le dieron chance de maniobra al rival, porque en la siguiente jugada Osvaldo Virgen se dio la media vuelta y con un chumbazo se estrenó en primera división para amarrar la victoria. En la cancha del Estadio Akron se apareció el diablo, de nombre Alexis y apellido Vega, para encender en llamas a las Chivas. Luego de ganar el Clásico Nacional y empatar a media semana, los pibes de Gabriel Milito querían mantener el ritmo ante los campeones, solo que la historia fue cruel y decepcionante. A pesar de que el tal Arrangel era factor en los primeros minutos, al 21 estropeó todo, pues salió de forma espantosa ante el arribo de Paulinho, dejó la bola suelta y a puerta vacía el portugués silenció el mariachi. En cuestión de 3 minutos, el ex del rebaño encontró a Jesús Gallardo, quien apareció solitario a la altura del manchón y de cabeza cambió el 1-2. Al cambio de cancha, el Oso González intentó frenar al 9 rival a pura patada y dejó con 10 a los suyos. En contraste, el Chicharito perdió un balón en ataque que derivó en el contragolpe de los mexiquenses, coronado por su capitán, quien se puso romántico al dedicárselo a su esposa. Pasaron los minutos y Javier Hernández no se cansó de fallar. Bruno Méndez dejó el 10 contra 10 por una expulsión, pero el 0-3 ya no se movió. Pese a los abucheos durante los 90 minutos, Vega se mostró bastante sensato al finalizar el encuentro. En las entrevistas post partido no habló mal de la afición rojiblanca, mucho menos de la institución. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Alexis, que es tan constante con estas actuaciones en Toluca, y que aquí en Chivas por X o por Z le tocaban de vez en cuando? Sí, obviamente son muchos factores. Por ahí yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca me puse lo más profesional que pude, bajé mucho de peso, todos los días estoy en el gimnasio, estoy cuidando mi rodilla. Después te digo, por naturaleza sale el talento que tengo. Yo creo que sé que tengo muchas cualidades para cual aportar a mis compañeros. El infierno abrió sus puertas y Monterrey terminó chamuscado. Toluca firmó su mejor actuación del torneo y muestra un juego sólido de conjunto que amenaza con el bicampeonato. El partido arrancó con sorpresa. Berterame pescó al 10 un rebote después de la monumental atajada de Hugo González al Tecatito Corona. Adelantó la visita, pero la sonrisa duró poco. Sergio Ramos tuvo en la diestra la oportunidad de ampliar la ventaja, pero su intento de Panenka terminó en manos del arquero Escarlata, luego de que Angulo le informara. Por mandato, el turco Mohamed, el español, intentaría picarla. Luego de la falla desde el punto de castigo, los choriceros armaron la fiesta. El 10, mensajero previo, igualó con un zurdazo seco al minuto 22, que no pudo detener Mele. Paulinho volteó la pizarra con un misil desde fuera del área, luego de una doble pared con Alexis Vega. Lateral Alexis, va para Paulinho, taco de nuevo, Vega, atención, va para Paulinho, solo, espera Castro, Paulinho. Nico Castro incrementó la remontada con un zurdazo desde la media luna. Oliver Torres descontó con un testarazo de libro, pero la caldera ya estaba encendida. Paulinho se apuntó el doblete antes del descanso, luego de un tiki-taka de 4 pases de primera en los linderos de la caja. En el complemento, los rojos salieron a finiquitar. El portugués firmó su hat-trick de la noche con un impacto de primera instancia dentro del área, a servicio de su fiel compañero, el 9 toluqueño. El sexto flechazo fue de Castro, quien puso el último clavo en el ataúd de la pandilla. Los Diablos demostraron que cuando se prenden no hay defensa que los aguante. Los Rayados, en cambio, vivieron una de sus noches más negras en varios años. En el infierno, Toluca casi no tuvo complicaciones y caminando le ganó 3-1 al Mazatlán. Minuto 25, Héctor Herrera recibió las afueras del área, preparó el cañón y lo explotó en sus mejores años para incendiar el griterío en la tribuna y regresar al gol en Liga Mexicana de Fútbol, algo que no cantaba desde 2013, cuando jugaba en Pachuca. No obstante, en la propina del primer lapso se prendieron todas las luces en el tablero del ex Porto, quien se fue expulsado por un planchazo sobre Jordan Sierra. En el inicio de la parte complementaria, Alexis Vega la metió a la olla y el pollo briseño se la bajó a Bruno Méndez, con una media vuelta llena de carisma e incrementó la diferencia. Sin muchos sobresaltos se llegó a la recta final, donde Paulinho fue derribado por Ricardo Gutiérrez. El tiro desde los 11 pasos se confirmó y
el mismo portugués lo catafixó por gol. Los cañoneros tuvieron tiempo de maquillar el resultado, pues por medio de un tiro libre de Nicolás Benedetti, desviado por la barrera, no se fueron en cero. El Toluca continuó intratable y llevaron el inframundo a la cancha del Camp Nou, que no pudo celebrar el regreso de Nacho Ambriz a León. A mitad de semana, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed sumó un título más a sus vitrinas, luego de vencer de forma agónica al LA Galaxy de la MLS por el Campeones Cup. Así que querían extender la buena racha ante los Panzas Verdes, que cenaban entrenador. En el amanecer del encuentro, los Escarlatas se juntaron en ataque y Nicolás Castro le dejó un caramelo al Canelo Angulo, quien a puerta vacía colocó el 0-1. Más adelante, el avión Ramírez fue derribado dentro del área, por lo que el colegiado no dudó en señalar el tiro penal, que fue materializado por James Rodríguez, de quien se rumora no seguirá con el conjunto guanajuatense. Al igual que en la primera mitad, los actuales monarcas tomaron dormido a la fiera, pues Alexis Vega se comió el carril de la izquierda y retrasó para Paulinho, quien dio un pase a las redes para retomar la ventaja. Exactamente 10 minutos después, los Diablos se pusieron a jugar como en el FIFA, ya que Castro le cedió de tacón a Jesús Gallardo, que no se volvió loco y habilitó a su capitán, clavando el tercero muy sencillo. Atención, ve lo que intentó ya Toluca y va a venir el tercero. ¡Gol de los Diablos! El tercero alcanzó a cerrar todavía Gallardo para dársela y que la metiera Alexis Vega. Los locales no querían morir humillados, así que Iván Moreno mandó un centro a la dirección del Patrón Alvarado, quien la enchufó de primera para descontar. Sin embargo, no puedes hacer enojar a los señores del abismo, porque de inmediato te pondrán a sufrir. Santiago Simón asistió al artillero portugués, que de cabeza sentenció a 2-4, y de paso tomó la cima de la tabla de goleo con 9 dianas. Sin importar lo que hiciera Monterrey al día siguiente frente a Xolos, los del Estado de México podían celebrar que serían líderes una semana más. El Toluca se dio un festín en casa y no tuvo inconvenientes para aplastar sin piedad al Querétaro. Antes de iniciar el partido, los jugadores del infierno mostraron a su afición los 3 campeonatos que han ganado con Antonio Mohamed: Liga, Campeón de Campeones y Campeones Cup. En la infancia del compromiso, el cuadro escarlata tuvo 2 chances para imponer condiciones, solo que Paulinho remató por un costado y luego fue bloqueado por Guillermo Alisson. No obstante, al cuarto de hora, Nicolás Castro se encontró con un rechace en el borde del área. La prendió de primera intención para marcar el 1-0. De inmediato se juntaron todos los elementos del campeón en ataque. Marcel se arrimó con el Canelo Angulo, quien asistió al portugués para que la conectara de primera, multiplicase la cifra. El vendaval mexiquense no cesó ahí, ya que Joao Díaz estaba a punto de sumar uno más a la cuenta, cuando fue atropellado por Omar Mendoza, así que se sentenció el tiro desde el punto de cal, donde Alexis Vega sacó el conejo del sombrero y con un panencazo desplomó al gallo. Vaya jugador en que se ha convertido el muchacho ex de las Chivas, que ojalá brillara igual cuando se pone la camiseta de la selección mexicana. Ya viene Alexis Vega, le pega, ¡pega, gol! ¡Gol del Toluca! Aunque se esperaba una goleada de escándalo, los monarcas del balompié nacional quitaron el pie del acelerador, ya que fue hasta el 66 que volvieron a empujar, y el número 26 se la bajó a Angulo, quien de pata zurda finiquitó el 4-0. Los del turco Mohamed son una locomotora, y tienen 8 partidos seguidos anotando 3 o más goles. Además son líderes absolutos con 31 unidades. Xolos empató sin goles frente al Toluca, que perdió su seguidilla de triunfos, tras 8 enfrentamientos. En la previa del cotejo sorprendió no ver el nombre de Paulinho en la alineación titular, pues el cuerpo técnico de Mohamed decidió darle descanso por algunas molestias que presentó jornadas atrás. El cuadro canino pudo hacer sufrir al diablo, pues Arciga retrasó para Kevin Castañeda, quien llegó muy apretado al remate y la sacó del estadio. Los granos del reloj cayeron 1-1, lentamente. En la cancha nada pasaba, hasta que en el tiempo de compensación Everardo López pateó directo a la humanidad de Toño Rodríguez. Aunque no perdieron, los del Estado de México se van a quedar con las ganas de superar el récord de 42 puntos de Cruz Azul, obtenido en 2024, pues si ganan sus 3 partidos restantes llegarían solo a 41. Por su parte, el Cholaje ha construido una fortaleza en casa y ya suma 9 duelos sin perder como local, para mantenerse en puestos de fiesta grande.
El Toluca no gana, pero tampoco pierde, y con un empate frente a Pachuca se aferró al liderato en solitario. Luego de que el Canelo Angulo pateara desviado, metió un centro a la olla y Jesús Gallardo, en una faceta poco explorada, ganó de cabeza para prender el infierno. 15 minutos después, Alexis Vega le cedió a Paulinho, quien con un disparo que tiene muy estudiado, multiplicó las cifras y llegó a 11 tantos en la competencia. Aunque los tuzos mostraron muy poco de su poder ofensivo, a segundos de ir al descanso, Ener Valencia sacó un bombazo de la chistera para dejar la mesa puesta de cara a segunda mitad. Más tarde, Luis Quiñones cubrió el balón dentro del área, Franco Romero lo trastabilló por debajo y la pena máxima se confirmó, así que el número 10, con un cobro excelso, restableció la paridad. El delantero portugués casi retoma la ventaja, solo que estrelló el metal y además estaba en posición adelantada. Alan Bautista fue expulsado por noquear a Robert Morales y Yonder Cádiz la voló de forma espantosa para terminar con las incidencias. Los Diablos, junto a Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey, aseguraron su ticket para liguilla directa. Sin duda, la desigualdad de presupuestos en el fútbol mexicano ha abierto más esa brecha con los equipos de abajo. Es una tristeza, porque de competencia nos queda muy, pero muy poco. El Toluca hila 3 partidos consecutivos sin sumar de a 3 y después de empatar sin goles ante Atlas, dejó ir la cima de la clasificación. El cuadro del Estado de México tuvo que enfrentar el compromiso sin su mejor hombre, Alexis Vega, quien salió lesionado en el juego anterior y presentó lesión muscular grado 2 del semitendinoso del muslo izquierdo, razón por la que estará entre 3 y 4 semanas inactivo. En la previa, el equipo del Turco Mohamed trajo a la memoria colectiva lo hecho por los Toros Neza en el invierno 97, ya que sus jugadores saltaron al terreno de juego con máscaras, alusivo al Día de Muertos. Por otro lado, Rubén Omar Romano, ex técnico del Atlas y quien sobrevivió al cáncer de próstata, fue el encargado de dar el mensaje en el protocolo de inicio. En el alba, Nicolás Castro se animó de larga distancia, pero con todo y el bote defectuoso de la redonda, Camilo Vargas rechazó hacia un costado. Bruno Méndez ganó por las alturas, mas el colombiano arañó el tiro de esquina. Sergio Hernández mandó un tiro centro lleno de veneno, que apenas alcanzó a desviar Luis García. Al inicio del segundo lapso, Paulinho sacó un remate cruzado que se tradujo en una nueva tajada de Vargas. Castro se dio la vuelta y probó a primer palo, solo que la respuesta no cambió. Después Jesús Gallardo le cedió al killer portugués, quien la prendió de primera, nomás que reventó la horquilla, y de inmediato el canterano de los Pumas se proyectó al ataque para habilitar a Nación Santa Fe, quien remató a bocajarro, aunque no pudo vencer la figura del Parce. Sobre la hora, Diego González tuvo en su poder la victoria rojinegra, mas el regreso de Méndez fue espectacular para mantener el cero, y Gustavo Ferrarey se envió un servicio que impactó el larguero. Los monarcas del fútbol mexicano se quedaron en 34 puntos, uno menos que el azul, y van a ir con todo frente al América para recuperar el liderato. El América regresó al escenario en donde se esfumó el tetracampeonato y se quedó con ganas de revancha ante el Toluca. Ambos equipos llegaron al Nemesio 10 con el sueño del liderato general, ya que de ganar solo requerían que la máquina dejara puntos ante los Pumas, pero solo un equipo se presentó. El cuadro escarlata no tardó en dar muestra de su calidad, cuando Paulinho se la bajó a Nico Castro, que le pegó espantos. Posteriormente, Marcel Ruiz se encontró el primero y 10 con el delantero portugués, quien metió un golazo de volea, nomás que estaba en posición fuera de juego, y el gol no subió al tablero. Un encontronazo entre Pereira y Maximán desató una bronca en media cancha, que Luis Enrique Santander tranquilizó con un par de tarjetas amarillas. Al minuto 40, Castro filtró entre líneas para el ex Sporting de Lisboa, que con un izquierdazo endemoniado igualó a Armando González y Joao Pedro, para convertirse en el sexto jugador de la Liga MX en ganar 3 campeonatos de goleo de forma consecutiva, aunque en torneos cortos es apenas el segundo, junto a Chucho Benítez. Al inicio del complemento, Luis Ángel Malagón agregó una salida espantosa más a su historial y noqueó al campeón goleador con doble puñetazo, por lo que se sancionó la pena máxima, que fue convertida por el niño, ya que el número 26 se encontraba maltrecho y prefirió no arriesgar el título individual por el 2-0. Pasada la hora, el Búfalo Aguirre estuvo a punto de meter a los de Cuapa en el partido, solo que Hugo González recostó perfecto para conservar el 0. Después Maximán tomó el protagonismo del juego. Primero atropelló al árbitro central en un contragolpe escarlata, que no llegó a nada. Después buscó arco, pero se encontró con el enguantado, y finalmente sacó un obús que reventó el larguero. A los azulcremas no les dio para más, y cayeron hasta la 4ª posición, mientras que los del Estado de México prendieron la tele para ver qué pasaba con la cementera. No, porque me pegaron fuerte, en la nariz y en la cabeza, me pegaron en 2 lugares y me mareé un poco y no me sentía muy bien.
Y como te dije, mi objetivo no es salir del rodeo y no iba a arriesgar el 2-0 para el equipo por mí, por el 13º gol, y sentí que lo mejor sería otro compañero. En su estreno en la fiesta grande del fútbol mexicano, Juárez cayó frente al campeón en casa. Después de 2 semanas eternas entre la fecha FIFA y el play-in, arrancó la mejor parte del campeonato en el Olímpico Benito Juárez. En la infancia del compromiso, el conjunto local buscó imponer condiciones lo más rápido posible, y tras un desborde, Alejandro Mayorga casi cae el 1-0, de no ser por la cobertura defensiva. Sin embargo, en la siguiente acción, el Puma Rodríguez la colgó al área. Jesús Murillo, con un cabezazo monumental, fue el artífice del primer gol en la historia de los Bravos en la fase final. El Toluca se quedó cerca de la igualada, mas Pereira remató por un costado. Barbosa la hizo como Dios, pero Sebastián Jurado andaba en modo tiburón y más adelante reafirmó su nivel con una tajada a bocajarro. Al 11 del complemento, el palo le dijo que no al conjunto choricero, solo que el rebote le quedó servido al Pollo Briseño, quien se lanzó de palomita para colocar los pares. Posteriormente, Marcel Ruiz rompió las líneas con un pase filtrado. El dorsal número 2 alzó la cabeza y envió el buscapiés con dirección a Paulinho, que se anticipó a su marcador para darle la vuelta a la tortilla. Sobre la hora, Nicolás Castro tuvo en su poder el tercero de la serie, no más que el jarocho achicó perfecto para mantener con algo de vida a los suyos, que se la jugarían en el infierno. Y bueno, el rival le agarró confianza en la parte psicológica, con el apoyo de la gente, pero una vez más demostramos que el equipo tiene carácter, tiene convicción, estamos todos unidos, seguimos muy unidos. Toluca se dedicó a sobrellevar los 90 minutos en casa y no tuvieron complicaciones para eliminar a los Bravos, que se murieron de nada. A minuto 4 parecía que el cuadro escarlata mataría cualquier tipo de ilusión que tuvieran los de Juárez, pero Paulinho impactó por fuera y de inmediato tuvo una chance más, que tampoco terminó adentro de la red. Federico Pereira se levantó con coraje y sacó un cabezazo que llevaba etiqueta de gol, pero Alejandro Mayorga se plantó sobre la línea de cal para mantener el 0 atrás. En el segundo lapso, Nico Castro se quedó cerca de poner la cereza al pastel en una jugada que tejió desde medio campo, pero su vaselina quedó corta. El dorsal 6 sacudió las redes que no cuentan. Marcel Ruiz se tuvo fe a la distancia, solo que Sebastián Jurado contestó perfecto con un vuelo a mano cambiada y el Pollo se rifó con una barrida a la defensiva. Así sin más se terminó el torneo para los de Chihuahua, por lo que los indios se mantendrán como el único equipo de Ciudad Juárez en llegar a una semifinal de Liga MX. Además, Martín Barini, por este gran torneo, finalizó su etapa con el cuadro verde y se irá a los Rayos del Necaxa. En tanto, los rumores apuntan a que Pedro Caixinha tomará la batuta de los huérfanos. Por su parte, los choriceros estaban a la espera de rival y se colocaron a 4 partidos del bicampeonato. El Monterrey hizo valer la localía y se impuso por la mínima ante el campeón. La figura fue el peloteado Mochis Cárdenas. Antes de iniciar el partido se rindió homenaje a Héctor Moreno. Además, sus compañeros portaron un parche en el pecho, alusivo al 4 veces mundialista. A pesar de que ambas partes tuvieron oportunidades en el arco rival, la más importante llegó al minuto 38, cuando el Tecatito apareció por la parcela de la izquierda y sacó un disparo cruzado que Hugo González desvió a una mano. Posteriormente, Corona hizo acto de presencia en la banda contraria. Mandó un servicio a segundo palo para Germán Berterame, quien se zafó de su marca y con un cabezazo bien colocado inauguró el tablero. Corona tiene a Berterame, lo busca. Centra el segundo palo, le juega el contrapié al guardameta Hugo, la clava contra la base del palo izquierdo. Con este tanto, el naturalizado mexicano alcanzó a Guillermo Franco como el 8º máximo goleador en la historia de la pandilla, ambos con 66 anotaciones. En el segundo tiempo, Nico Castro filtró para Paulinho, pateador a primer poste, pero el Mochis Cárdenas estuvo atento y contuvo en 2 tiempos. De inmediato, el mediocampista argentino se animó de larga distancia, mas el sinaloense sorprendió con un vuelo a mano cambiada, que mantuvo la hoja en blanco. A 3 del final, Marcel Ruiz surgió desde segunda línea, se coló entre los defensores, remató de 3 dedos, pero la madera se pintó blanquiazul, y en el rechace Rica y el guardameta le negaron la entrada al Diablo, que se marchó derrotado del Gigante de Acero.
Toluca sufrió de más, pero logró el pase a la gran final y buscará alcanzar su segundo título consecutivo, también jugando en casa. Después de un recibimiento espectacular en la cancha del Nemesio 10, Luis Enrique Santander hizo sonar su ocarina para dar inicio a las hostilidades. Desde el minuto 0 los Rayados se tiraron atrás para defender el golecito, pero se olvidaron que tenían enfrente a la mejor ofensiva del certamen, que casi moja por medio del campeón de goleo. No más que el de los guantes continuó con el mismo ritmo que mostró en la ida. Sin embargo, en la siguiente acción, el Niño trazó un centro a segundo palo y Federico Pereira emergió solitario para igualar el marcador global. Canelo buscó el ángulo, no más que le faltó comba. El 11 del Diablo reventó la red, que no cuenta, y a 2 de ir al descanso, Nico Castro le filtró al ex Sporting de Lisboa, quien de pata zurda incrementó la ventaja. Ahí está arrancando, filtra la bola, está el segundo. ¡Atención, Paulinho! ¡Gol! Al inicio del segundo tiempo, el ex del Elche recorrió el pasillo de la izquierda y fue derribado por el Rica, así que se marcó el tiro desde los 11 pasos, convertido por el extremo brasileño. Más adelante, Marcial y Marcel Ruiz tuvieron un choque de aquellos. El profe fue a revisar la jugada al monitor y, aunque parecía una movida normal, señaló la pena máxima. Sergio Ramos se puso serio y ahora sí no cobró de Panenka, por lo que la mandó a guardar y también cayó a la tribuna. Pérez se quedó a nada del doblete, nomás que cabeceó por fuera. Fimbres probó a la distancia, solo que Hugo González recostó a tiempo. Roberto de la Rosa se encontró con un rebote para poner a la pandilla a un gol de la final. En los últimos instantes, los choriceros tejieron un contragolpe que pintaba para ser el cuarto. No obstante, el dorsal 8 se quiso comer el pastel solito y creció la estadística de Cárdenas, que mantenía con vida a los regios. Sobre la hora, Morales marcó el de la tranquilidad, pero el juez de línea levantó la bandera e invalidó el tanto. Los visitantes inundaron de centros el área rival, pero la arena del reloj se agotó y los del Estado de México se pusieron a 180 minutos de unirse al listado de bicampeones del fútbol nacional. Por otro lado, el central español confirmó su salida del conjunto albiazul y dijo adiós, respondiendo a las burlas del Toluca por su festejo en la eliminatoria. Fueron tus últimos minutos en México, ¿te quieres quedar? Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí en mi último partido. Gracias, Sergio. Una nueva final, ¿qué significa para ti esta etapa que estás viviendo con Toluca? No, muy feliz en todos los aspectos, pero es solo una media final, queremos ahora ganarla, punto. ¿Qué tan motivante es para ti poder vestir la camiseta de Portugal? No, la motivación es diaria, sería muy lindo para mí jugar un mundial acá, trabajar para eso, después él que me convoca, ¿no? Según los rumores, Domenech Torrent habría dado por finalizada su etapa como estratega de la raya y notificó a los jugadores que no continuará al frente del equipo de cara al Clausura 2026. Las pláticas estaban abiertas y sí es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero bueno, tiene su derecho. Lo de la ratificación no es necesario porque hay un contrato vigente, entonces eso no toca. Y más o menos por ahí fue nuestro diálogo, que es un diálogo permanente, no es que ya haya terminado, comenzó ayer después del viaje y demás, pero hoy se mantiene y los días subsecuentes también. Gracias a su desempeño en la fase regular, el conjunto mexiquense disputará la vuelta de la final en casa. La cancha del Nemesio 10 pesa, y bastante. Así que pase lo que pase, el próximo 14 de diciembre el infierno volverá a arder. ¿Cuál fue tu momento favorito del torneo? ¿Crees que el Toluca pueda alcanzar a Chivas en títulos? ¿Alexis Vega llegará al partido más importante del semestre? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos aficionados al diablo y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las leyendas del fútbol mexicano.